¿Alguna vez se preguntó por qué está en este mundo? ¿Para qué nació? ¿Tendrá un propósito su vida? ¿Será que hay alguien que le importa quién es usted? En esta hora tengo una excelente noticia. Tal vez usted no lo sabía, tal vez nadie le había dicho, pero existe un guía, un director, orientador, un piloto, un intérprete, un capitán, un maestro, un tutor, un consejero que le ama a usted. Bienvenidos. La impactante revelación de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Cristian Sevilla y el ministerio Sana Mi Corazón presentan Repaso Bíblico. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. El Evangelio verdadero tiene una guía específica, donde existe poco margen para perderse si tenemos en cuenta la perfección de esta guía. Gálatas capítulo 1 versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7: No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay una sola guía, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo patrón que nos lleva al Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es directamente, absolutamente una persona. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, a veces pensamos que puede ser una religión, puede ser un conocimiento, puede ser un anuncio. El Evangelio es perfectamente una persona. El Evangelio es Jesús. Jesús es el Evangelio. Jesús es la buena noticia. Jesús es el plano perfecto, diseñado con tal exactitud para que nosotros podamos comprender todos los caminos, todas las decisiones, tomar todas las curvas perfectas para estar a salvos en todo tiempo. Tanto nos amó el Señor que nos envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, o sea, en el Evangelio, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es tan perfecto que no solo fue provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino conjunto con el Señor, también el Evangelio, o sea, la Sagrada Escritura, el diseño, el mapa, la estrategia, las leyes, el camino, los estatutos, los mandamientos, las direcciones del Señor nuestro Dios para nosotros. Mateo capítulo 2 versículo 6 dice: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El Señor Jesucristo es el Evangelio y el Evangelio es nuestra guía. O sea que tenemos un guía, un director, un orientador, un piloto, un intérprete, un capitán, un maestro, un consejero, un tutor.
en todo tiempo. Esta es la importancia de conocer la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual muchas iglesias se han torcido y están básicamente seculares. ¿Qué es secular? Secular es una actividad que no está restringida a ninguna ley específica de ninguna organización o creencia. O sea que las iglesias quitaron la palabra de Dios, por lo cual ya no hay restricciones, ya no tienen diferencia entre el mundo y entre la iglesia, porque han perdido el mapa, han perdido la dirección, han perdido el plano perfecto que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da testimonio ¿de quién? De la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino, es el molde perfecto, es el plano. Y solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos enseña cómo actuar. Por eso cuando vemos consejería que es diferente al accionar del Señor Jesucristo o a la doctrina de los apóstoles, quienes recibieron en persona las instrucciones del guiador nacido en Belén, del guiador de la promesa, el Mesías, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Los discípulos recibieron las instrucciones perfectas y enseñanzas en persona, siendo así el fundamento de la iglesia para siempre. Sabemos por medio de esto que una casa no tiene muchos fundamentos, muchas simientes, sino solamente una simiente, un fundamento, para luego ser construida toda la casa. De la misma manera, los apóstoles del Señor Jesucristo que recibieron el plano perfecto en persona son el fundamento, y de ahí la sana doctrina para todos aquellos que aman al Señor Jesucristo y permanecen en la verdad absoluta, bíblica, evangélica del Señor Jesucristo. Por eso en el día de hoy es muy difícil llamarse o autoidentificarse como pentecostal, bautista, evangélico, dado el desmérito que se le ha dado a la iglesia evangélica, a la iglesia bautista, a la iglesia pentecostal y a otras sectas aún peores como el G12 y otras inmundicias. Realmente se perdió el uso de la regla perfecta que es la palabra de Dios y la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos dejó marcado un camino perfecto junto a los apóstoles quienes escribieron las cartas, mayormente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Juan, quienes escribieron la mayoría de las cartas, enseñándonos lo que la palabra de Dios especifica como sana doctrina. O sea, la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos un llamado a continuar el evangelio de los apóstoles, la sana doctrina de los apóstoles, que a su vez es una línea perfecta de la vida del Señor Jesucristo. Por eso, hoy en día mucha gente lleva el nombre o el título de evangélico indignamente por el motivo de que han demeritado sus acciones, sus enseñanzas, sus formas, llevando sus acciones básicamente al secularismo, teniendo actividades que son casi idénticas
a las del mundo. Evangélico es aquel quien recibió al Señor Jesucristo y creyó en Él, aquel quien guarda los mandamientos del Señor Jesucristo y de la doctrina de los apóstoles. Ese es un evangélico, hoy en día casi extinto. No existen casi los evangélicos. Son un grupo pequeño de personas que guardan con altísimo temor los mandamientos, las enseñanzas, las vidas del Señor Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. Aquellas personas que únicamente se basan en esto y no enseñan cosas contrarias en sus iglesias ni a sus niños. La palabra de Dios es eterna y el Evangelio es el Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, siempre fue un guiador, siempre guió al pueblo de Israel en todo tiempo. La Sagrada Escritura está llena de textos que demuestran que el Señor nunca deja a su pueblo en tinieblas, a no ser que el pueblo de Dios voluntariamente no quiera mirar las advertencias del Señor, como está escrito: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Hay personas que voluntariamente no quieren mirar ni investigar los peligros. Simplemente cierran sus ojos para no ver y cierran sus oídos para no escuchar. Son simples. No hicieron caso de estar pendiente, de estar alertas. Muchas veces tragando toda clase de cuento, confiando en personas, cuando el Señor nos ha hablado directamente de que confiemos únicamente en Él y en su palabra. Hay que estar alerta, hay que abrir ojos, hay que estar con cuidado, midiendo todas las cosas, a ver si es que no vamos por un camino equivocado. Porque tenemos un plano, tenemos un guía, y sabemos que sin ese guía nos podemos perder. Génesis capítulo 24, 27 dice: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Éxodo capítulo 23, versículo 20 dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Nehemías capítulo 9, versículo 12 dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Nehemías capítulo 9, versículo 19 dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Salmos capítulo 5, versículo 8 dice: guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Salmo 23, 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 27, 11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 31, 3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo 43, versículo 3: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Mateo capítulo 2, versículo 6, como leímos antes: y tú, Belén, de la tierra de Judá,
¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tenemos un guía, tenemos un Señor. Siempre el Señor, desde el principio, desde Génesis hasta siempre, por la eternidad, el Señor es nuestro guiador. Tenemos una guía, tenemos un plano perfecto, que es la palabra del Señor y el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué piensa el Señor de las personas que no utilizan este plano? Las personas que voluntariamente deciden tener poco en cuenta la actitud de cuidador y se van desviando poco a poco, menospreciando el consejo y menospreciando la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 23, versículo 16 dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! Mateo 23, 24 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor nos ha dejado su palabra, sus pasos, sus enseñanzas, sus parábolas, la profundidad de su conocimiento, para que nosotros podamos tener una guía perfecta. Tenemos el manual de vida. La palabra de Dios es el manual de vida. 66 libros llenos de la guía para todas las cosas y todas las actividades de nuestra vida. Sobre todas las cosas, el Evangelio. El Evangelio. O sea, el Señor Jesucristo. Gracias por sintonizar Repaso Bíblico. Lo esperamos en la próxima clase. En el nombre de Jesús. Shalom. Shalom.